Son las 12. El Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Mediodía. Habla la lideresa Francia Márquez, pide a las autoridades identificar autores de ataque en su contra. 7 mujeres lideresas han sido asesinadas en el primer trimestre del 2019. Continúa racha violenta en Medellín y Bello. 5 personas asesinadas en las últimas horas. Masacre en Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño. Trabajadores de una finca fueron acribillados. Entre las víctimas hay un adulto mayor. 3 mujeres asesinadas en el Valle del Cauca. Entre las víctimas está una docente pensionada de 70 años. Personería denuncia hacinamiento en hospitales de Bogotá. El Tunal con el 424% y Meisen con el 382% son los casos más graves. Las bolsas caen tras la amenaza de Trump de aplicar nuevos aranceles a China. Laurentino Cortizo del Partido Revolucionario Democrático es el nuevo presidente de Panamá por estrecho margen. Aventaja a su seguidor por 41.000 votos. Con el juego Unión Magdalena Deportivo Pasto arranca este sábado los cuadrangulares del fútbol colombiano. Mohamed Salah descartado para el juego de vuelta entre Liverpool y Barcelona. Y en entretenimiento, Meghan Markle y el príncipe Harry ya son padres. La duquesa de Sussex dio a luz a su primer hijo. Con Luisa Tobo y Gina Acuña. Muy buenas tardes, bienvenidos a CMI, emisión del mediodía. Rechazo nacional e internacional al ataque con granadas contra la lideresa social y Premio Nobel del Medio Ambiente Francia Márquez y contra la dirigencia del proceso de comunidades negras. Márquez ha pedido al gobierno y a las autoridades que investiguen quiénes estarían detrás del atentado en su contra ocurrido este fin de semana en Santander de Quilichao, en el Cauca. Precisamente con Francia Márquez está en Cali nuestro compañero Sebastián Bedoya. Sebastián, muy buenas tardes. Luisa, Gina, televidentes, muy buenas tardes. Y es que fueron varios momentos de angustia los que vivieron estos líderes sociales en el norte del departamento del Cauca luego de este atentado en su contra. Por eso a esta hora nos acompaña Francia Márquez. Ella es una lideresa social de esta región y quien fue víctima durante este atentado. Doña Francia, gracias por recibir la invitación de CMI Emisión del Mediodía. ¿Cómo fueron estos hechos ustedes que se encontraban realizando en esta región? Bueno, muchas gracias a ustedes. Decir que estábamos en una reunión preparatoria de una mesa de diálogo que se va a establecer el 8 de mayo con el gobierno nacional en el marco de la minga indígena que hubo en el Cauca. Y habíamos estado todo el día ahí trabajando, organizando la agenda, revisando los acuerdos que con Pueblo Negro se ha hecho desde el gobierno. Y ya eso de las 5:30 de la tarde, pues ocurrieron esos hechos lamentables donde gracias a Dios no hubo pérdida de vidas humanas, solo fue el susto y bueno, lamentamos que varios personas de la unidad de protección pues terminaran heridos, afectados por ese enfrentamiento que hubo, que fue muy fuerte. Inicialmente disparos por todo lado y después tiraron unos artefactos explosivos que inicialmente no sabíamos qué era y después fue que nos dijeron que eran unas granadas. Doña Francia, en cuanto a la seguridad, la suya y la de los demás líderes sociales, ¿cómo se encuentra después de ese atentado? Bueno, ayer yo recibí una llamada del ministro de Defensa donde me manifestó su solidaridad y también me manifestó la preocupación que tienen con mi situación de seguridad. Me dijo que había escuchado que como que yo no quería más protección. Yo le dije, yo no le he dicho eso a nadie, eso de mi boca no ha salido, al contrario, yo requiero que se me fortalezca mi esquema de protección, que se proteja a todos los líderes y lideresas del norte del Cauca, pero a nivel nacional también se proteja a los líderes, porque lamentablemente en este país todos los días estamos poniendo muertos. Me dijo que hay 7.000 líderes en el país y que 5.000 líderes hoy están siendo protegidos desde la Unidad Nacional de Protección. Yo le dije, pues me parece importante, pero el número no quiere decir que si hay personas en riesgo, entonces porque ya hay un número muy grande, no se puedan proteger. Hoy la vida de mucha gente está en riesgo y hay que protegerla, pero sobre todo hay que buscar otros mecanismos también alternativos de cómo salvaguardar la vida de la gente.
Ella también ha aprovechado este espacio aquí con CMI del Mediodía para hacerle un llamado a la ciudadanía colombiana, y es que se solidarice con toda la situación que viven en estos momentos los líderes sociales en todo el territorio nacional, y a exigirle una oportuna respuesta a todas las autoridades involucradas. Información hasta el momento desde Cali. Sebastián Bedoya, CMI, la noticia. Sebastián, gracias. Y desde el Cauca, voceros de los consejos comunitarios afros del norte rechazaron el atentado contra los líderes de los procesos reivindicativos de esta región. Aseguraron que la defensa del medio ambiente es uno de los principales causantes de las amenazas. Camilo, buenas tardes. ¿Qué medidas está tomando la gobernación para enfrentar estas amenazas contra los líderes y lideresas del departamento? Fernanda, Gina, televidentes, muy buenas tardes. Según los dirigentes de procesos reivindicativos de esta zona del país, las políticas extractivistas como el fracking y la minería ilegal son los principales causantes de amenazas a líderes sociales en el departamento del Cauca. Para los dirigentes de procesos populares, es preocupante que el 40% de asesinatos de líderes en el país se concentre en el departamento del Cauca. Señalan que los principales objetivos son aquellos que defienden el medio ambiente. Estamos nosotros asistiendo aquí a una reedición de un exterminio político de líderes sociales que defienden el territorio, que defienden los territorios. Según este negociador de la pasada minga, se debe entrar a revisar la doctrina de las fuerzas del Estado. Se debe abandonar el concepto de enemigo interno que se maneja en los organismos de seguridad. Y esto es una alarma nacional e internacional que tiene que hacerse para que el Estado colombiano tome medidas y empiece a colocarse en la agenda nacional. La gobernación del departamento está pidiendo al gobierno nacional una serie de encuentros que permitan reevaluar las condiciones de seguridad de varios líderes y no descartan ofrecer recompensas por información sobre los autores del atentado. En una medida clara, como la hemos hecho con otra serie de individuos criminales en el departamento, es ofrecer recompensa que incentiven información. Los dirigentes atacados ayer en zona rural de Santander de Quilichao han pedido al gobierno no cambiar el lugar de encuentro con voceros del Estado en el marco de los diálogos de la Minga, programados para el 8 de mayo en el Cauca. Según las autoridades, hay serias pistas que indicarían quiénes son los autores materiales de este hecho y se esperan resultados en las próximas horas. Desde la ciudad de Popayán, Camilo Fajardo, CMI, la noticia. Camilo, gracias. Buenas tardes. Líderes sociales y la Comisión de la Verdad respaldaron el trabajo de Francia Márquez e hicieron un llamado al Estado para que se respete y garantice el derecho a la vida de los líderes y lideresas en los territorios que están reclamando la no repetición del conflicto armado. Los líderes sociales y defensores de derechos humanos consideran que no hay garantías y que las amenazas, desplazamientos y homicidios se vienen incrementando en los últimos meses. Tenemos que comenzar a hablar de un genocidio porque el genocidio habla de la sistematicidad y del exterminio de un grupo y de masa, y prácticamente eso es lo que está pasando hoy en Colombia. Su labor los ha hecho víctimas de diferentes atentados. Hemos sido amenazadas, nosotros hemos sufrido quemas de vivienda, ataques dentro de las casas, hemos sufrido atentados contra la vida. Adicionalmente sienten una persecución y estigmatización. He pasado por la cárcel, estuve injustamente encarcelada en el periodo Uribe por 13 meses, luego me tocó salir al exilio por 7 años, he sido víctima de atentados, víctima de amenazas. La situación más crítica se vive en el departamento del Cauca. Ya tenemos más de 11 panfletos amenazantes en cabeza de las Águilas Negras y otros grupos organizados, las disidencias de las FARC también. Desde la Unión Europea se hace un llamado al Estado para que se garantice la labor de los defensores de derechos humanos y líderes sociales. Bueno, yo creo que esto es una acción que está en estos momentos evaluando la Fiscalía. Lo que sí que estamos claramente observando es que el número de asesinatos y de amenazas contra los líderes es muy importante, ha venido creciendo en los últimos años y realmente es necesario actuar rápidamente para que puedan disfrutar de las plenas garantías para el ejercicio de los derechos. Las declaraciones se hicieron en el marco de un foro sobre la situación de líderes sociales y defensores de derechos humanos en la Feria del Libro. Y la ministra del Interior, a nombre del Gobierno Nacional, también rechazó el ataque contra la dirigencia del proceso de comunidades negras. Saludamos a Gerardo Aristizábal. Gerardo, buenas tardes. ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué otras medidas van a tomar para proteger la vida de los líderes y lideresas?
Hola Gina, buenas tardes, televidentes de CMI. La situación de los líderes de derechos humanos en el país pues sigue siendo crítica. El gobierno nacional acaba de hacer un balance y nos acompaña la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien ha manifestado que la primera decisión fue reforzar las medidas de seguridad con personas como Francia Márquez, que sufrieron atentados el fin de semana. Señora ministra, buenas tardes. ¿En qué consisten esas medidas y ese refuerzo para proteger su vida? Bueno, de hecho, actualmente hay 8 escoltas y hay varios carros blindados que están al servicio de la Asociación de Consejos Comunitarios del Cauca. Varios de los dirigentes se encuentran aquí en Bogotá y actualmente se realiza en este momento una reunión con los organismos de seguridad para mirar qué otras acciones se pueden tomar. El viernes pasado el presidente Iván Duque lideró una reunión de la Comisión Intersectorial del PAO y allí se analizó todo el avance de la estrategia para la protección de líderes, gracias a la cual precisamente la acción de los escoltas de la UNP no permitieron que fuera atentada contra la vida de las personas que estaban reunidas. Usted manifestó que estaban en esa reunión preparando una próxima reunión con el Ministerio del Interior. Sí, así es. Teníamos una citación para pasado mañana, 8 de mayo, con los consejos comunitarios del Cauca, las comunidades negras y afro, para revisar las acciones que tenemos luego ya de aprobado el Plan Nacional de Desarrollo. Lamentablemente, y repudiamos enfáticamente esa acción en contra de estos dirigentes, pero mantenemos con ellos un diálogo y esperamos que la reunión prevista se pueda adelantar. Señora ministra, ¿quién está disparando contra los líderes sociales? Y en el caso puntual de Francia Márquez, ¿quién atentó contra su vida y la de los otros dirigentes sociales? Ellos mismos lo han dicho, las bandas armadas ilegales del Cauca que están dedicadas al narcotráfico y a la minería ilegal, los Pelusos, el ELN, las disidencias de las FARC, el EPL, es decir, las bandas armadas de manera ilegal son las que tienen a los líderes acosados por el control territorial. Manifiestan ustedes en el gobierno que a veces hay enfrentamientos entre esos grupos, por ejemplo, disidencias de las FARC versus ELN, y en la confrontación quedan los líderes sociales. Sí, efectivamente es parte de la identidad que se ha hecho de la situación. La semana pasada recibimos un reporte, una amenaza temprana de la Defensoría del Pueblo y hace referencia a esta situación específicamente en el Cauca. Señora ministra, ese asesinato de líderes sociales con cuentagotas da cuenta de qué cifra en lo corrido de este año, que es muy dramática. En total van 16 líderes asesinados en el año 2019. Son cifras verificadas por la Fiscalía General de la Nación y por Naciones Unidas. Obviamente hay investigaciones en otros casos, pero esa es la cifra oficial. Cuando la Defensoría del Pueblo manifiesta que ha habido un incremento de cerca del 47% en las amenazas contra líderes sociales, ¿eso a qué se refiere y cómo lo reciben ustedes cruzando las cifras que tienen con todas las demás entidades estatales? Pues vale la pena resaltar que este es un fenómeno que viene desde el año 2016, que está la medición 2016, 17, 18, en donde hay una cifra cercana a 276 líderes asesinados. Sin embargo, si miramos lo que fue el periodo entre agosto del año 2017 a febrero del año 2018, y comparado con la misma cifra desde agosto del año 2018 a febrero del año 2019, hay una disminución cercana al 23%. Pero esta es una cifra lamentable que en general da cerca de 276. Las amenazas pues las contabiliza la Defensoría porque allí tienen informantes y luego ellos mandan una alerta general para el Ministerio del Interior que hace referencia a un sitio donde hay una respuesta sobre la seguridad. Señora ministra, muchas gracias. Esta es la información entonces desde el Ministerio del Interior, en donde la ministra ha revelado que son cerca de 7.500 los protegidos en todo el país, de ellos 4.500 líderes sociales a quienes se les ha reforzado el esquema de seguridad. Desde el Ministerio del Interior, Gerardo Aristizábal, CMI, La Noticia. Gerardo, gracias. Buenas tardes. Y precisamente la organización Rede Paz rechazó los atentados y los asesinatos de líderes sociales en el país. Además, denunciaron que se están debilitando los esquemas de seguridad y que las investigaciones no avanzan para determinar quiénes son los autores intelectuales. A través del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, se viene advirtiendo que la situación que enfrentan varios líderes sociales es crítica, especialmente en el sur del país. El departamento del Cauca concentra una elevada cantidad de homicidios, amenazas e intimidaciones.
Ante dicha situación, la entidad exhortó al gobierno para que se garantice la protección y la vida de estas personas. Se adopten con carácter urgente todas las medidas de prevención y protección orientadas a salvaguardar los derechos fundamentales de los líderes sociales. Y es que según Redepaz, en lo corrido del año, 53 líderes sociales han sido asesinados y que la situación empieza a preocupar en otras regiones. Hemos recibido también llamadas del Catatumbo, de la ciudad de Ocaña, de Convención, del Tarra, en donde igualmente los líderes y lideresas están siendo amenazados. Y este fin de semana recibimos también llamadas del sur de Bolívar. Nuevamente denunció el debilitamiento de los esquemas de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección. Igualmente no está dando las condiciones, las garantías necesarias para que el personal de escoltas se traslade con los líderes a las regiones. También pide esclarecer quién o quiénes están detrás de estos asesinatos. Que el Estado colombiano avance en la captura y judicialización de los determinadores intelectuales y políticos de esta crisis humanitaria. Concluyó que este mes se implementarán refugios humanitarios, entre otras para plantear sistemas de autoprotección. La Fiscalía dispuso de un grupo especial para avanzar con la investigación por el atentado contra la líder social Francia Márquez. César, buenas tardes. ¿Cómo estará integrado este equipo especial? Gina, Luisa, televidentes, así es, muy buenas tardes. Pues hace pocos minutos la Fiscalía reveló que un grupo especial llegará hasta la zona rural del Cauca para establecer los hechos que rodearon este atentado. Según dijo la Fiscalía, a la zona se desplazarán expertos en el seguimiento de líneas telefónicas y fiscales especializados en criminalística para establecer quiénes están tras el crimen de esta líder social. El fiscal delegado para la Seguridad Ciudadana, Luis González, señaló que un grupo de investigadores llegaron hasta la zona rural del Cauca para recoger las evidencias que permitan esclarecer el atentado contra la líder social Francia Márquez. Se dispuso un equipo con investigadores de la SIJIN, CTI y fiscales y están en la escena de los hechos, están analizando la escena de los hechos, la estaban procesando desde todo el día de ayer, hoy continúa allá y esta noche sale otro equipo desde aquí de Bogotá para allá para seguir trabajando. La Fiscalía dispuso la realización de varias entrevistas en la zona. Expertos en celdas, expertos en escenas, estamos recaudando allí entrevistas, estamos hablando con varias personas y estamos haciendo una investigación y esperamos que manejando la escena integralmente, haciendo todos los actos de investigación, podamos encontrar el móvil y quiénes fueron los autores de este hecho. De otra parte, la Fiscalía reveló que 274 líderes sociales han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz, de los cuales 18 ocurrieron este año. De esos 274 casos de Naciones Unidas, de los últimos 40 meses, ya la Fiscalía tiene un principio de esclarecimiento sobre 157 de esos casos. Eso significa que ya estamos esclareciendo el 57.3 de los casos. Bueno, pues el fiscal Luis González ha dicho que frente al homicidio de líderes sociales, el ELN y las disidencias de las FARC serían los grupos que estarían tras estos homicidios. Desde el búnker de la Fiscalía, esta es toda la información de César Melo para CMI Mediodía. La Secretaría de Salud de Bogotá, a través de una inspección, evidenció que ante el posible cierre de Medimás, los afiliados de esa EPS están acudiendo de manera masiva a los hospitales públicos de la capital. El distrito alista un plan de contingencia. Según el secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, la alta demanda de urgencias de los afiliados de Medimás se vio con más fuerza en los hospitales públicos de Kennedy, Santa Clara, Meisen y Tunal. La experiencia lo que nos enseña es que cuando esto sucede y se anuncia el cierre de una EPS, desafortunadamente es la red pública la que termina recibiendo la mayor parte de esa demanda. El funcionario aseguró que algunos de los usuarios de esa EPS denunciaron que ya no los están atendiendo en las instituciones afiliadas a Medimás. Encontramos una paciente de Villapinzón, ellos dicen que ya no los están atendiendo, todavía no sabemos si eso es así o no es así, pero tenemos dificultades que se van a presentar. Ante esta situación, el distrito implementó medidas para garantizar la atención en la red pública. Vamos a ampliar los canales de recepción de quejas en estos casos. Lo único que estamos solicitando es que se haga un uso racional de los servicios por parte de ellos. Y es que según la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, a nivel nacional, Medimás le debe a los centros hospitalarios oficiales 234.000 millones de pesos en el régimen contributivo y 140.000 millones en el subsidiado.
Mientras tanto, crece la incertidumbre de los afiliados de Medimás, quienes aseguran que no han recibido notificación para que los trasladen a otras EPS y no saben qué va a pasar con sus tratamientos médicos. Afiliados de Medimás no saben qué va a pasar con ellos tras el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó el traslado de los usuarios a otras EPS. Algunas personas buscan respuesta en los puntos de atención porque según ellos no les han notificado nada. No, hasta el momento nada. Ahorita que vine aquí a ninguno de los dos lados. Que normal, yo le estaba preguntando eso y ella dijo, no, pues siguen lo normal. Lo único que va a cambiar es el nombre, pero van a seguir atendiendo en los mismos sitios. A mí no me han notificado nada. Ahorita vengo a hacer una vuelta acá, pues vamos a ver cómo nos va. Por ahora siguen en la búsqueda de las autorizaciones para recibir los tratamientos médicos que requieren. No, terrible, porque mi esposo, por ejemplo, lo tengo, él con varias enfermedades y vengo del San José, que no me le dieron la cita ya que por qué no. Maluco porque las citas son muy demoradas, de pronto con médicos especialistas son muy demoradas esas citas. Pidieron una solución urgente. Si van a pasar los usuarios a otras EPS, pues que lo hagan, pero que la EPS que se comprometa a recibir los usuarios de Medimás, que presten un buen servicio. Como usuario, pues que nos arreglen esa situación, la verdad, porque estamos muy mal. Por su parte, Medimás aseguró que continuará prestando la atención con normalidad, mientras que hay un pronunciamiento definitivo ante la situación jurídica de la EPS. Por su parte, las centrales obreras están denunciando una inminente masacre laboral por el cierre de Medimás. Manifestaron que pueden salir más de 4.000 empleados. Preocupadas están las centrales obreras del país por cuenta del fallo que profirió el Tribunal de Cundinamarca, en el que suspende el plan de habilitación, de reorganización y ordena el traslado de más de 4 millones de usuarios a otra EPS por los trabajadores de esta entidad. Hoy 4.000 trabajadores que dependen directamente de esta área de Medimás, nadie les va a responder por eso. Yo me pregunto, los tribunales, cuando toman este tipo de decisiones, toman en consideración el factor humano. Si una empresa, como en este caso Medimás, tiene que soltar sus usuarios, pues su planta de trabajadores que tenía para atender esos millones de usuarios queda absolutamente en el limbo. Según las centrales obreras, los médicos, camilleros, enfermeros y personal que trabaja en la entidad llevan varios meses sin cancelarles sus sueldos. Hay muchísima gente que hace 6 meses no les pagan, a unos les deben 6 meses, a otros 4 meses, no tienen seguridad social. Desde el gobierno señalaron que están trabajando con los empleados para evitar una masacre laboral. El fallo del tribunal hace un llamado para que haya una atención específica en el seguimiento de los trabajadores. Es un tema que el gobierno nacional viene desde atrás atendiendo. Las centrales obreras advirtieron que no existe ninguna EPS que esté en capacidad de recibir y atender eficientemente a los más de 4 millones de usuarios que hoy tiene Medimás. Noticia en desarrollo en CMI. Masacre en una finca del municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño. Hombres armados ingresaron al predio rural y dispararon contra el mayordomo, el administrador y un adulto mayor. Las autoridades investigan. Yusi, buenas tardes. ¿Se ha podido establecer qué grupo estaría detrás de esta masacre? Hola Gina, buenas tardes. Sí, según las principales hipótesis que tiene la policía de Antioquia, sería el grupo criminal conocido ahora como los Caparros, anteriormente los Caparrapos, quienes habrían cometido esta masacre, este triple homicidio contra estos campesinos, al parecer en un problema por extorsiones. Los 3 hombres identificados como Arnovis Martínez, Boris Daniel Rivera y Jairo Antonio Rojas trabajaban como mayordomos en una finca del municipio de Cáceres, Bajo Cauca antioqueño. Allí llegaron hombres armados y los asesinaron al parecer por problemas de extorsiones. Eran trabajadores de la finca. Lo que estamos presumiendo es que puede ser un tema de ataque por no acceder a pretensiones económicas, tema de extorsión. La policía investiga la masacre que hoy enluta a esta población. Ya tienen identificados algunos sospechosos. La primera hipótesis señala a integrantes de los Caparros como responsables de este hecho ilícito. Pueblito, un barrio muy bueno para vivir. Ahora la gente está vendiendo para venirse de allá antes. Mucha inseguridad de todo, mucha banda, de todo allá, mucha corrupción. Las exequias de los labriegos se realizarán hoy en el municipio de Cáceres, en donde hay consternación, pues entre las víctimas se encontraba un adulto mayor.
Y en otras noticias de Antioquia, a las 2:24 del mediodía no cesa la racha violenta por homicidios en la ciudad de Medellín y también en el municipio de Bello. En este último fueron asesinadas 3 personas, en total fueron 5. Entre las víctimas se encuentra un mensajero, quien según las autoridades sería una víctima inocente por parte de la confrontación entre bandas criminales de la zona. El joven Esteban Sánchez, de 23 años, se encontraba en el municipio de Bello haciendo uno de los recorridos de mensajería para la empresa de encomiendas en la que laboraba cuando fue atacado a bala por delincuentes. Según las autoridades, era inocente y fue asesinado solo por las confrontaciones armadas del barrio al que llegó. Varios proyectiles cerca de su rostro, en el cual desafortunadamente falleció, atendido en el sector, en el hospital de Rosalpi, y lamentamos los hechos porque aparentemente, de acuerdo a información de la MEVAL, estos hechos son aislados al conflicto. Horas después, en otro sector de Bello, fue asesinado Juan Camilo Mesa Quirós, de 24 años, quien al parecer era un ex integrante de la banda conocida como Niquía Camacol. Se movilizaba en un taxi con su compañera sentimental cuando recibieron varios disparos. Con arma de fuego recibe 5 impactos a la altura del rostro, ocasionándole la muerte de manera inmediata. Todo es materia de investigación, o sea, aparentemente era una persona que pertenecía al grupo de Camacol y que había sido retirado de esta estructura desde hace mucho tiempo. Esta madrugada fue asesinado otro hombre en Bello y así serían 50 los homicidios en lo que va corrido del año en este municipio. En Medellín, otros 2 hombres fueron atacados a bala en el corregimiento de Altavista y Belén Rincón. Son capturados 3 sujetos, los cuales huyen del sitio donde se cometió el hecho, se esconden en unas residencias y son capturados, a los cuales se les incauta un fusil y una pistola y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Así, en la capital antioqueña, según el Sistema de Seguridad y Convivencia, ya se han presentado 240 muertes violentas en 2019. Y justamente el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en las últimas horas reconoció que hay un aumento de cerca del 19%, con 35 casos más con respecto al año anterior. Entre tanto, en el municipio de Bello dicen que ya se han efectuado 240 capturas. Es todo por ahora, 2:26, pero más adelante regresamos con otras informaciones y noticias desde la capital antioqueña. Así es, Yusi, muchas gracias, buenas tardes. Y otro caso de violencia, pero en Bogotá. Un comerciante que fue asaltado en el sector de Suba tomó justicia por mano propia y asesinó al ladrón con un martillazo en la cabeza. Frente al centro comercial Centro Suba, en el occidente de Bogotá, un hombre de 43 años fue asesinado por un comerciante quien, según testigos, segundos antes habría sido víctima de hurto. Cuando han sucedido casos del atraco que lamentablemente pues hubo un fallecido, sí nos hace falta más seguridad aquí en la localidad de Suba. La gente es muy intolerante hoy en día, mucha inseguridad en esos sectores. Aquí arriba la 21 Ángeles, mucha inseguridad. Uno no debe ser un poquito más tolerante con la gente, hablar y dialogar, pero eso no lo existe. De acuerdo con las autoridades que atendieron el caso, el comerciante de 35 años atacó al aparente ladrón con la punta de un martillo. Esta persona reacciona violentamente, ocasionándole con un arma contundente, un golpe en la cabeza, un arma contundente tipo martillo, ocasionándole la muerte a este individuo. El hombre agresor, identificado como Juan de Jesús Melo, fue capturado por los delitos de homicidio. Estos son los titulares de las noticias que hemos desarrollado hasta el momento en CMI, emisión del mediodía. Habla la lideresa Francia Márquez, pide a las autoridades identificar autores de ataque en su contra. 7 mujeres lideresas han sido asesinadas en el primer trimestre del 2019. Continúa racha violenta en Medellín y Bello. 5 personas asesinadas en las últimas horas. Masacre en Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño. Trabajadores de una finca fueron acribillados. Entre las víctimas hay un adulto mayor. 3 mujeres asesinadas en el Valle del Cauca. Entre las víctimas está una docente pensionada de 70 años. Personería denuncia hacinamiento en hospitales de Bogotá. El Tunal con el 424% y Meisen con el 382% son los casos más graves. Las bolsas caen tras la amenaza de Trump de aplicar nuevos aranceles a China. Laurentino Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático, es el nuevo presidente de Panamá por estrecho margen. Aventaja a su seguidor por 41.000 votos. Con el juego Unión Magdalena Deportivo Pasto arranca este sábado los cuadrangulares del fútbol colombiano. Mohamed Salah descartado para el juego de vuelta entre Liverpool y Barcelona. Y en entretenimiento, Meghan Markle y el príncipe Harry ya son padres. La duquesa de Sussex dio a luz a su primer hijo.
Y estos son los titulares de las noticias que desarrollaremos a continuación en CMI, emisión del mediodía. Fiscal General se reúne con Corte Constitucional por chuzadas a magistrados. Capturado alias Castor en Venezuela, el delincuente era uno de los más buscados en Barranquilla. Usaban a un abuelo para vender drogas en Barranquilla. Oposición al Transmilenio por la Avenida 68. Presentan más de 2.000 derechos de petición. Así se entrenan los perros antinarcóticos de la policía. Hay 1.200 caninos. Más de 6.000 comparendos por servicio de transporte ilegal en Bogotá. Cascos tricolores en la frontera para militares desertores. Propuesta para atender migrantes. Miguel Ángel Superman López, la principal carta colombiana para el Giro de Italia. Revelan nuevas imágenes de la película Spider-Man Lejos de Casa. Esto y mucho más en las noticias del entretenimiento. Seguimos en CMI, emisión del mediodía. Regresamos a Cali con la historia del atentado a la líder social Francia Márquez, que sufrió un ataque con granadas en las últimas horas. Sebastián Bedoya habló con la ganadora del Nobel Ambiental 2018, que pide más garantías a su seguridad. Sebastián, ¿qué respuesta de las autoridades ha recibido Francia hasta el momento? Gina, Francia dijo que recibió una llamada del propio ministro de la Defensa, Guillermo Botero, quien le manifestó su preocupación por este atentado. También le explicó que de los 7.000 líderes sociales amenazados en todo el territorio nacional, 5.000 personas tienen esquemas de protección, pero ella dice que esto no es suficiente y que debe reforzarse aún más su seguridad. Por otra parte, también le pidió a toda Colombia manifestar su solidaridad con la situación que actualmente viven los líderes sociales en toda Colombia. Y habíamos estado todo el día ahí trabajando, organizando la agenda, revisando los acuerdos que con Pueblo Negro se ha hecho desde el gobierno. Y ya eso de las 5:30 de la tarde, pues ocurrieron esos hechos lamentables donde gracias a Dios no hubo pérdida de vidas humanas, solo fue el susto y bueno, lamentamos que varios personas de la unidad de protección pues terminaran heridos, afectados por ese enfrentamiento que hubo, que fue muy fuerte. Inicialmente disparos por todo lado y después tiraron unos artefactos explosivos que inicialmente no sabíamos qué era y después fue que nos dijeron que eran unas granadas. Ayer yo recibí una llamada del ministro de Defensa donde me manifestó su solidaridad y también me manifestó la preocupación que tienen con mi situación de seguridad. Me dijo que había escuchado que como que yo no quería más protección. Yo le dije, yo no le he dicho eso a nadie, eso de mi boca no ha salido, al contrario, yo requiero que se me fortalezca mi esquema de protección, que se proteja a todos los líderes y lideresas del norte del Cauca, pero a nivel nacional también se proteja a los líderes, porque lamentablemente en este país todos los días estamos poniendo muertos. Me dijo que hay 7.000 líderes en el país y que 5.000 líderes hoy están siendo protegidos desde la Unidad Nacional de Protección. Yo le dije, pues me parece importante, pero el número no quiere decir que si hay personas en riesgo, entonces porque ya hay un número muy grande, no se puedan proteger. Hoy la vida de mucha gente está en riesgo y hay que protegerla, pero sobre todo hay que buscar otros mecanismos también alternativos de cómo salvaguardar la vida de la gente. Francia Márquez reiteró que necesita un fortalecimiento de su esquema de seguridad y también reiteró que ella no va a detener su labor social en el norte del departamento del Cauca con todas las personas afro y las comunidades indígenas de estos territorios. En otras noticias del suroccidente del país, 3 mujeres fueron asesinadas en el departamento del Valle. Una de ellas fue identificada como una docente pensionada de 70 años de edad, quien fue ultimada en su vivienda en el norte de este departamento. Una docente pensionada identificada como Marianeri Franco Pérez, de 70 años de edad, fue asesinada de un golpe al interior de su vivienda en el municipio de Obando, norte del Valle. Se presenta este lamentable hecho de esta docente pensionada, la cual fue hallada en su lecho al interior de su residencia, al parecer con un golpe de arma contundente. Sin embargo, aunque la muerte no se ha establecido las reales causas, medicina legal, una vez determine
esta situación entraremos a priorizar el caso. Por otro lado, una mujer de 36 años murió al recibir 2 golpes con piedras en su cabeza en medio de una riña al oriente de Cali por intolerancia. Y las autoridades también investigan el crimen de Mónica Patricia Arango, de 30 años de edad. La presunta responsable sería una mujer identificada con el alias de Tatiana. En días anteriores tenemos conocimiento que ella tuvo problemas con otra mujer. De hecho, ya había sido impactado con un arma de fulminantes, la había agredido en días pasados esta misma persona. Finalmente, la policía capturó al presunto autor de asesinar a su esposa Luz Dari Gómez, de 31 años de edad, el pasado 30 de abril en Tuluá, y pretendía huir desde la terminal de Cali rumbo a otras regiones del país para evitar su detención. Esta persona tuvo una relación sentimental con la Oxisa. De esta manera, motivado en una situación pasional, le quita la vida con arma blanca, generándole varias heridas que le producen la muerte, y asimismo la introduce en el clóset. Estaba evadiendo el accionar de las autoridades. El capturado deberá responder por el presunto delito de feminicidio y fue recluido en un centro carcelario. Según la Secretaría de Equidad de Género del Departamento del Valle, los feminicidios este año han disminuido en un 53%, con 7 casos a comparación del año inmediatamente anterior. Estos recientes hechos están siendo evaluados por la Fiscalía para tipificarlos como feminicidio u otro tipo de homicidio. Esa es toda la información desde Cali. Sebastián Bedoya, CMI, La Noticia. Sebastián, gracias. Y según la organización Somos Defensores, en los primeros 3 meses del presente año ocurrieron 7 asesinatos de mujeres líderes sociales. Denuncian que lo más preocupante es la manera en que los victimarios utilizan para violentarlas. Córdoba, Bogotá, Chocó, Antioquia, Bolívar, Cauca, Magdalena, Arauca, Atlántico, Caldas, Casanare, La Guajira, Sucre, Valle del Cauca, Meta y Risaralda son las zonas que, según el informe de la organización Somos Defensores, concentran el mayor número de casos de mujeres líderes sociales agredidas en los primeros 3 meses del 2019. Llamamos la atención, la situación de las mujeres se ha incrementado mucho, no solamente el asesinato, el ataque y amenazas, sino la violencia contra ellas. De enero a marzo del presente año, hubo un reporte de 75 defensoras de derechos humanos agredidas. De estas, 5 fueron asesinadas, mientras que en el 2018 las agresiones cerraron en 235 casos. Lo preocupante es la manera como los victimarios acabaron con las vidas de estas mujeres. La violencia que ejercieron sobre sus cuerpos es como si fueran feminicidios, ¿no? Entonces, como también no solamente las asesinan, sino que hay una sevicia frente a ellas, y seguramente pues ahí se denota el feminicidio contra estas mujeres. Entre las agresiones más recurrentes están las amenazas, homicidios y robo de información. Líderes sociales y defensores de derechos humanos analizan a esta hora la situación de amenazas y crímenes de los cuales vienen siendo víctimas. Consideran que la protección con la que cuentan no es suficiente. La Unión Europea considera que los líderes sociales y defensores de derechos humanos atraviesan por una difícil situación y que el gobierno les debe garantizar su labor con suficiente protección. Nos preocupa esta situación. Permítanme aprovechar también esta ocasión para expresar nuestra solidaridad con Francia Márquez, con todos los líderes afrocolombianos que estaban reunidos en el norte del Cauca y que fueron objeto de este brutal atentado. También, por supuesto, rechazar completamente el uso de la violencia en cualquiera de sus formas, y también saludar la acción de la unidad de protección que permitió salvar las vidas de estas personas. Para los líderes sociales se trata de crímenes sistemáticos. Tenemos que comenzar a hablar de un genocidio, porque el genocidio habla de la sistematicidad y del exterminio de un grupo y de masa, y prácticamente eso es lo que está pasando hoy en Colombia. La protección recibida, según ellos, se ha debilitado. Entendemos de que un chaleco o un celular no te va a salvar la vida, o inclusive los mismos esquemas de seguridad, porque el fin de semana quedó en evidencia de que no es suficiente, y por eso pues apuntamos al tema de la autoprotección con nuestras guardias, con la comunidad y con las autoridades indígenas. Finalmente señalaron que en los últimos meses las amenazas han venido en aumento, especialmente en el departamento del Cauca.
Y el gobierno anunció que reforzó las medidas de seguridad para líderes y lideresas sociales tras el atentado contra la dirigencia del proceso de comunidades negras y de los consejos comunitarios afros del norte. Regresamos con Gerardo Aristizábal al Ministerio del Interior. Gerardo, buenas tardes. Hola Luisa, buenas tardes. Medidas extraordinarias adoptó el gobierno nacional para proteger a los líderes sociales que fueron atentados contra su vida el pasado fin de semana en la vereda de Las Lomitas del municipio de Santander de Quilichao, del departamento del Cauca. La ministra del Interior manifestó que Francia Márquez, lo mismo que los demás miembros del Consejo Comunitario que trabaja contra la minería ilegal, ya tienen mayor refuerzo en sus esquemas de seguridad. Se preocupó el gobierno nacional por esta sistematicidad en el asesinato de líderes sociales y las amenazas que se han incrementado en un 47% de acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo en los últimos meses. De acuerdo con las cifras entregadas por la Fiscalía, la Policía y verificadas por Naciones Unidas, hay 16 homicidios de líderes sociales en lo que va corrido del año 2019. Indiscutiblemente es una cifra muy alta. Lamentamos profundamente esa situación. El gobierno trabaja para proteger a los líderes, pero esto se debe a la acción de las bandas ilegales armadas que están en la disputa territorial por las actividades de narcotráfico y de minería ilegal. Mañana está prevista la reunión en el Ministerio del Interior, desde donde estoy informando, con Francia Márquez y los demás miembros del Consejo Comunitario del Departamento del Cauca, allá en Santander de Quilichao. Desde el Ministerio del Interior, Gerardo Aristizábal, CMI, La Noticia. Cascos tricolor para migrantes venezolanos en la frontera. Esa es la propuesta del diputado opositor Walter Márquez al presidente autojuramentado Juan Guaidó. La propuesta de Márquez se da en medio de la incertidumbre a la que están expuestos los militares desertores. Carlos Salazar nos entrega el reporte desde la frontera. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, amigos televidentes en todo el país. La idea del político venezolano Walter Márquez es crear un grupo especializado de cascos tricolor, conformado por los militares venezolanos que están radicados en Colombia, que son más de 1.200. El exdiputado Walter Márquez con esta idea quiere aprovechar la preparación que tienen los 1.200 militares que están en esta ciudad desde el pasado 23 de febrero. Además, sería una solución a los problemas que ellos están afrontando en los hoteles de Cúcuta, porque estarían trabajando en beneficio de los migrantes venezolanos. Debe el presidente Juan Guaidó escoger al oficial o a uno de los oficiales de más alto rango de los que están en Colombia para crear con ellos un cuerpo de paz, los cascos tricolor. Los cascos tricolor cumplirían una misión social y humanitaria, como lo hacen los cascos blancos o azules. Respalde todas las acciones de los migrantes venezolanos que de manera forzosa han tenido que venir a este país o están de tránsito hacia un tercer país. Por ahora, los militares venezolanos que están viviendo en distintos hoteles de Cúcuta no quisieron pronunciarse frente a esta propuesta de Walter Márquez. Esta idea del político Walter Márquez tendría que ser aprobada por el presidente Juan Guaidó, el gobierno colombiano y la comunidad internacional. La información desde Cúcuta, Carlos Salazar, CMI, La Noticia. Carlos, gracias, buenas tardes. Y la Personería de Bogotá denunció un grave hacinamiento en varios hospitales de la capital. Los casos más graves se presentan en los hospitales de El Tunal y Meisen, con hasta 424%. Los hospitales del Tunal y Meisen registran mayor hacinamiento en el servicio de urgencias con el 424% y 328% respectivamente, según reveló la personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda. Niños y niñas, precisamente también por esta sobreocupación, que no son atendidos en las áreas, en las salas especializadas, sino que se tienen que utilizar los consultorios médicos que están desocupados. Dentro de las visitas, evidenció que incluso pacientes superan las 72 horas de espera en urgencias. Me empecé a desesperar porque yo vi que atendieron a Raimundo y a todo el mundo, y mi hijo nada que lo llamaban. Dicen que no hay agenda que programarles, entonces ellos dicen que hay que esperar. Por eso es que hay mucho paciente que se muere, mucho paciente que no lo atienden a uno como es. Además, denuncian que hubo modificaciones por parte de la Secretaría de Salud en los estándares para medir la sobreocupación. Esta modificación entonces lo que hizo fue agregar sillas reclinables, sillas plásticas y, en el peor de los casos, como lo pudimos constatar, sillas metálicas, pacientes que llevan 1 y 2 días atendidos en estas sillas.
Dentro de las graves afirmaciones se suma la falta de insumos médicos y deficiencias en los servicios complementarios como el farmacéutico, laboratorio e imágenes diagnósticas. Más de 6.000 comparendos ha impuesto la Policía de Tránsito a conductores que prestan el servicio de manera ilegal en Bogotá. En los primeros 4 meses del año por transporte ilegal en la ciudad de Bogotá se impusieron más de 6.750 órdenes de comparendos a conductores que prestan el servicio de transporte ilegal. Los principales infractores de esta falta son los de servicio particular con 3.750. Una cantidad importante también de motocicletas, han sido sancionadas ya 200 motocicletas. Es de recordar que la infracción del transporte ilegal va acompañada de la inmovilización del automotor, una multa de 828.000 pesos, asimismo la suspensión de la licencia por un periodo mínimo de 6 meses o de 25 años. Tenemos más de 8 o 10 puntos focalizados en la ciudad capital, especialmente lo que tiene que ver con los terminales terrestres, el terminal aéreo, nuestro aeropuerto internacional del Dorado. Por transporte ilegal en la ciudad de Bogotá, en promedio se sancionan al día cerca de 53 conductores en diferentes zonas, por lo que este fenómeno se enfrentará con un grupo de 60 policías. Está compuesto por unidades de policía judicial, unidades de inteligencia, un grupo operativo especial también. Las autoridades de tránsito invitaron a la ciudadanía a instaurar la respectiva denuncia en el numeral 767. Y Colombia es uno de los países más avanzados en la preparación de caninos para rescate, rastreo y detección de explosivos y estupefacientes. Asistimos a las jornadas de entrenamiento y, contrario a lo que muchos temen, los caninos narcóticos nunca son expuestos a sustancias alucinógenas. Informe especial. Él es Chocolate. Salvó la vida de policías y civiles que hacen parte del equipo de erradicación manual en Tumaco, Nariño, al detectar un poderoso explosivo. Ellos son Apila, Bobby y Georgín. Detectaron y hallaron la ubicación exacta de los restos de la chilena Ilse Ojeda en zona rural de Río Negro, Santander, el pasado mes de abril. Ellos, al igual que otros 1.300 cachorros, se formaron en la Escuela de Caninos de la Policía Nacional para apoyar las tareas de las autoridades en distintas disciplinas. En la detección de sustancias explosivas, sustancias narcóticas. También tenemos perros dedicados a la exposición de búsqueda de flora y fauna. Y para cualquier especialidad, los caninos deben tener un carácter especial. Que sea tranquilo, seguro, sociable y que le guste jugar mucho con una pelota. En el entrenamiento y preparación de un perro policía, el lanzamiento, búsqueda y hallazgo de sus juguetes es fundamental. Entrenamos el perro a través del juguete a que nos grabe unos olores que queremos que nos detecte. El olfato de los caninos es su sentido más desarrollado. Mientras los humanos tenemos 5 millones de células olfativas, los perros tienen 200 millones. Bazuco, narcóticos sintéticos, base de coca. Los caninos nunca son expuestos a drogas de verdad. Es una sustancia química que tiene los olores de la sustancia real, pero sin los efectos secundarios. En estos recipientes, donde solo pueden introducir el hocico, se ponen las sustancias y se le ordena buscar su pelota o juguete preferido. Tan pronto olfatea, le muestran el juguete como si lo hubiera hallado y se lo celebran. Esta actividad se repite durante 3 o 4 meses, de la mano de su guía, quien lo acompañará durante los próximos 6 años de trabajo. Durante el curso el perro ingresa desde ceros y el guía ingresa desde cero y se van formando el binomio en los 4 meses para que puedan salir juntos a desempeñar la labor de guías caninos. El patrullero Sebastián Noreña está asignado al Urabá antioqueño, donde la guerra contra el narcotráfico es diaria. Vengo por esa ayuda del perro de narcóticos para convertirme en guía y poder llegar a la unidad a aportar mucho más. La instrucción finaliza cuando el canino con su lenguaje corporal le indica a su guía que la sustancia que busca fue hallada y para eso se sienta. Y a esta hora regresamos a Medellín con la historia de un guardia de tránsito y un conductor infractor que se fueron a las manos durante un procedimiento policial en Guatapé. Yusi, la saludo de nuevo. ¿Cómo ocurrieron los hechos? Gina, pues sí, según la policía esto se presentó luego de un paseo familiar en donde el conductor al parecer pues infringió una norma de tránsito y tuvo un altercado con este uniformado quien intentó ponerle un comparendo. Se fueron a los golpes, inicialmente sería el conductor quien le pegó con un hacha, con el palo de un hacha en la cabeza y luego este pues trató de defenderse y de hacer para que no escapara y terminaron agrediéndose los dos.
La pelea se habría desatado, según testigos, luego de que el guarda de tránsito Rodolfo Duque le impusiera un comparendo al conductor por infringir una norma de tránsito en el municipio del Peñol, oriente antioqueño. Este, al resistirse, agredió con un hacha en la cabeza al uniformado. En el ejercicio de sus funciones, hace un llamado a un ciudadano, un requerimiento. Al parecer se presenta un altercado entre la persona que está siendo requerida y el guarda, y que finalmente termina con una situación de intolerancia. En el video se ve como el agente de movilidad intenta reducirlo para evitar que se escape, forcejean y luego pierde algo de fuerza hasta casi perder el conocimiento por la herida en el cráneo. El conductor fue capturado por la policía. Una situación muy lamentable, porque pues inicialmente este joven que iba con su pareja y su familia iban a una actividad familiar. El principio básico de todo, que hay que respetar la autoridad. A esta hora el agresor es procesado ante la Fiscalía por el delito de ataque a servidor público. No lo tiene, que no lo tiene, alguien lo cogió. Bueno, y estas imágenes se han vuelto virales a través de redes sociales, en donde ha despertado todo tipo de comentarios por parte de los habitantes, no solamente de Medellín, sino también del Peñol, que rechazan esta agresión contra el uniformado. Recordemos que este conductor a esta hora está siendo procesado en la Fiscalía. Y justamente a las 12:50 les queremos mostrar al fondo una imagen en el edificio inteligente de Medellín, en donde en las últimas horas EPM presentó una nueva línea de vehículos eléctricos con los que se espera pues contribuir no solamente a reducir las partículas y los agentes contaminantes que hay en el medio ambiente, sino también mejorar la calidad de la movilidad en la ciudad. Son entonces estos vehículos eléctricos que hoy presenta la Alcaldía de Medellín y empresas públicas. Esto desde la capital antioqueña. Yusi Chaparro, CMI La Noticia. Feliz tarde. Yusi, gracias, feliz tarde. Y después de 3 meses de haber sufrido un atentado, el gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres, retoma sus funciones. El funcionario insiste en que no tenía amenazas en su contra. Por su caso, hay 2 capturados. Luego de permanecer más de 2 meses en una clínica al sur de Cali, al recibir varios impactos de arma de fuego en su cuerpo, retomó funciones el gerente del HV, Irne Torres, y señaló que hasta el momento desconoce de dónde provino el atentado. Estamos en una ciudad complicada, difícil, y yo no puedo, digamos, decir hoy que el móvil está originado inicialmente por temas de mi labor. Torres resaltó las 2 capturas por este hecho, pero recalcó que nunca había recibido amenazas en su contra y confía en la celeridad de las investigaciones para esclarecer este hecho que por poco le arrebata la vida. Nunca he recibido amenazas, nunca en 25 años como funcionario público, nunca he recibido amenazas, y bueno, esperamos pues de que las autoridades avancen en la investigación y tengan un resultado positivo de determinar quiénes han sido los posibles actores intelectuales de mi atentado. Su escolta y conductor también están fuera de peligro y es reasumir funciones en el corto plazo. Noticia en desarrollo en CMI. Los magistrados de la Corte Constitucional se reunieron con el fiscal general para evaluar las denuncias por las interceptaciones ilegales o chuzadas a los togados. Nancy, buenas tardes. ¿Qué detalles se conocen del encuentro? Muy buenas tardes, Gina y los televidentes. Pues cerca de 1 hora y media duró esta reunión entre los magistrados de la Corte Constitucional, el fiscal general Néstor Humberto Martínez y el fiscal delegado para la investigación de este caso, Fabio Espitia. Los magistrados expresaron su preocupación por estas interceptaciones ilegales de las cuales al parecer son víctimas. La reunión se realizó en la sala plena de la Corte Constitucional y asistieron los 9 magistrados que la integran. Ellos expresaron cuáles son los indicios que los hacen pensar en interceptaciones ilegales. Es una reunión de carácter informativo, recibiendo las inquietudes legítimas que tienen los magistrados de la sala y comentándoles los que podrían ser algunas de las actuaciones que a partir de esas inquietudes puede desarrollar la Fiscalía General de la Nación. El fiscal del caso aseguró que todavía no tienen identificados los responsables de las chuzadas. Se inicia una indagación y con fundamento en eso se establecerá la eventual existencia de irregularidades y el alcance de las irregularidades y si eventualmente alguna comunicación de tipo privado pudo haber sido hecha ilegalmente. Esta situación tiene preocupados a los magistrados, quienes así lo expresaron. Es la preocupación legítima de cualquier ciudadano, pero además es la preocupación legítima de un ciudadano que tiene la responsabilidad tan grande desde ese alto cuerpo de control constitucional.
La Fiscalía advirtió que si es necesario solicitarán ayuda para la investigación a otros organismos de policía judicial. Desde el Palacio de Justicia para Noticias del Mediodía informó Nancy Torres. Nancy, gracias. Buenas tardes. Azonal Judicial denuncia acoso y sobrecarga laboral a los trabajadores de la Fiscalía General de la Nación. La denuncia la hizo el presidente del sindicato desde Cartagena. Tatiana, muy buenas tardes. Detalles de esta denuncia. Muy buenas tardes. El presidente de Azonal Judicial dijo que esto se presenta en todas las seccionales del país y pidió al fiscal general ponerse al frente y no darle la espalda. Desde Cartagena, el presidente del sindicato de la rama judicial aseguró que la problemática viene desde hace 2 años y se ha visto reflejada en el suicidio de varias personas. Los 2 últimos casos, un investigador en Montería y un fiscal en Bogotá. Estamos pidiéndole al fiscal general que haga un alto, que evalúe su política laboral, que revise quiénes son esas personas que están exigiendo infrahumanamente a los servidores. Es decir, los funcionarios están para cumplir, para servir, pero cuando haya condiciones. Si la planta de personal es limitada, no se puede exigir en la manera y en el ritmo que está haciéndolo la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, señaló que es urgente una reestructuración en cuanto a la política laboral de la entidad. El llamado es a los directores, a los coordinadores, que su acoso laboral cese. ¿Por qué? Porque los empleados están reclamando una reestructuración de la política laboral. Queremos que el fiscal general de la Nación, que ya admitió que el sistema penal acusatorio está colapsado y que la fiscalía está colapsada, entienda que en esas condiciones no puede seguir el mismo ritmo imponiéndose a los servidores. Finalmente agregó que todo obedece al afán mediático del ente acusador de mostrar las más altas estadísticas y una gestión ejemplar. En otras noticias, desde este edificio que está a mis espaldas cayó un turista de nacionalidad sueca que estaba agobiado con las deudas, según indicaron las autoridades. Esta persona tenía 1 año de estar viviendo en la ciudad y al parecer tenía negocios de compra y venta de yates. También dijeron las autoridades que al parecer había tenido problemas con su pareja sentimental, quien explicó que el apartamento estaba bastante demacrado, lo encontraron por la cantidad de deudas que esta persona estaba teniendo en los negocios. Las autoridades siguen investigando cuáles serían los hechos exactos que habrían causado el suicidio de esta persona que se lanzó del piso 11 de este edificio Galeón Azul. Las autoridades también han dicho que ninguna persona ha venido a reclamar el cuerpo de este turista que tenía, repito, 1 año de estar en la ciudad y estaba ligado al negocio de compra y venta de yates en el sector turístico de la ciudad de Boca Grande. Desde este edificio ubicado en el sector exclusivo de Boca Grande cayó el hombre de nacionalidad alemana, quien vivía desde hace un tiempo en la ciudad y al parecer tenía negocios con la compra y venta de yates. Todo indica que esta persona, por estado depresivo y al parecer por deudas, tomó la decisión fatal de lanzarse y quitarse la vida desde este edificio. Es así como las investigaciones seguirán su curso y ahondando para establecer efectivamente los motivos del suicidio de esta persona de nacionalidad alemana. De igual manera indicaron las autoridades que el apartamento del hombre de 54 años de edad se hallaron varias botellas de licor, basura regada y los sanitarios tapados. Las preliminares nos indican de que efectivamente este señor tenía aproximadamente 1 año de estar viviendo en ese apartamento arrendado en el edificio Galeón Azul. Y pues últimamente y por fuentes de una compañera que tenía esta persona, había estado últimamente depresivo y tomó la decisión el sábado de quitarse la vida. En otro hecho, un extranjero sueco llamó la atención de las personas que estaban cerca de este reconocido hotel de la ciudad, cuando decidió lanzar varios objetos de la habitación donde estaba. De acuerdo con la policía, el turista estaba en estado de embriaguez y hasta quiso lanzarse al vacío. La persona tuvo que ser llevada al hospital por resultar con varias lesiones y deberá responder por todos los daños causados. El hotel todavía no se ha referido a este caso y está a la espera que la persona llegue a
costar todos los daños que causó en el hotel. Desde Cartagena informó Tatiana Rodríguez para CMI La Noticia. Gracias por continuar con nosotros. Firmatón contra la construcción de la troncal de Transmilenio en la avenida Carrera 68 en Bogotá. La comunidad presenta más de 2.000 derechos de petición al IDU para que no se expropien los terrenos. ¡No más Transmilenio! Propietarios de vivienda continúan rechazando la compra de predios para la construcción de la troncal de Transmilenio por la avenida Carrera 68. Aseguran que la obra los afectará considerablemente. Por ejemplo, un colegio como el Liceo Nuevo Chile, que se encuentra en la localidad de Puente Aranda, allí estudian niños que viven en esa localidad. Entonces, ¿el colegio para dónde se va? Se va a 10 kilómetros, se va a 20, y los niños que viven en esas zonas residenciales se quedan sin el colegio. La contaminación incrementaría a todo nivel, y ya está visto, nomás con la troncal de la Caracas y con las otras troncales que ya están construidas de Transmilenio, que afecta a toda la ciudad, y ahora va a afectar el occidente de la ciudad, que ya de por sí tiene unos indicadores de contaminación ambiental elevados. Además, pequeños comerciantes manifiestan que en las alternativas de reubicación no contemplan sus labores. ¿Qué día fue el señor alcalde de Bogotá, el señor Peñalosa? Y yo le dije que por qué no nos reubicaba como comerciantes. Y él me dijo, reubíquense ustedes. Ante el panorama, el IDU respondió que actualmente se lleva a cabo el proceso de recolección de insumos y registro topográfico para la debida adquisición de predios. Se trata de 524 predios que debemos comprar para esta obra, que básicamente es el 0.7% del total de predios de todo el corredor. Poder entender sus estados financieros, ¿con qué fin? Con el fin de restablecer las condiciones en las que viven, por la afectación que van a tener por la obra pública. Se espera que a finales de este año se adjudiquen las obras para la construcción de esta nueva troncal que sigue generando polémica en residentes de esta zona de la ciudad. Y cayó en Venezuela uno de los hombres más buscados en Barranquilla. Se trata de alias Castor. El delincuente tenía orden de captura desde hace 6 años. La banda de Castor se disputaba el control del microtráfico con los Papalópez. Fabián, buenas tardes y detalles de esta captura. Luisa, muy buenas tardes para usted y todos nuestros televidentes. La Policía Metropolitana de Barranquilla mantiene un completo hermetismo en lo que tiene que ver con el traslado de este sujeto conocido como Jorge Eliezer Díaz Collazos, conocido también como alias Castor, uno de los hombres más buscados por la Policía Metropolitana de Barranquilla y por quien ofrecían una recompensa de hasta 50 millones de pesos por la información, por quien diera información sobre el paradero de este sujeto. Se dice, y según la policía, que este sujeto libraba una batalla con la estructura delincuencial de los Papalópez, que opera en la zona suroriental de Barranquilla y en la parte norte del municipio de Soledad, con alrededor de 150 ollas de microtráfico. También les informo que el accionar delincuencial de este sujeto inició hacia el año 2006, especialmente en el barrio centro de Barranquilla y también en algunos barrios en el municipio de Soledad, y se caracterizó principalmente por el microtráfico de estupefacientes. Estamos a la espera pues de la llegada de este sujeto aquí a Barranquilla y en Soledad y la zona centro de Barranquilla, y Barranquillita es la zona en donde este sujeto se dedicaba al microtráfico de estupefacientes. De otra parte, les informo que la Policía Metropolitana de Barranquilla capturó en las últimas horas a 2 adultos mayores que se dedicaban al microtráfico de estupefacientes en el barrio Barlovento de esta ciudad. Lo paradójico es que gozaban del beneficio de casa por cárcel, y desde la casa donde los envió un juez de la República para que pagaran su condena, allí seguían con este negocio criminal. El hombre de 70 y la mujer de 51 años de edad, quienes llevan varios años dedicados al microtráfico de estupefacientes y hacían parte de la estructura delincuencial de los costeños, fueron capturados y dejados en libertad en repetidas ocasiones. Ya a la señora de 51 años con esta captura ya se le determinó por parte de las autoridades competentes una detención intramural. El señor pues vuelve y se captura. Los jueces de la ciudad los enviaron al mismo sitio en donde distribuían la droga a varios puntos de la ciudad. En el allanamiento se le incautaron más de 3 kilos de estupefacientes. El sujeto tiene a varios miembros de su familia en el mismo negocio de la venta de la droga. Muchas de estas personas tienen diferentes familiares involucrados. Por ahora capturamos estas 2 personas y seguiremos trabajando para seguir afectando a estos delincuentes. La policía realiza operativos en el mercado de Barranquilla y en la zona de Barranquillita para determinar los tentáculos de esta familia que se dedica a la venta de la droga.
En relación a la entrega de Digno Palomino, otro de los sujetos más buscados en la ciudad de Barranquilla y por quien también la policía ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos, en las últimas horas dio a conocer en las redes sociales que está dispuesto a entregarse, pero que no encuentra garantías en la ciudad. Esa es la información que tengo para entregarle desde Barranquilla. Fabián Lesmes, CMI, la noticia. Fabián, muchas gracias. Hacemos una pausa y cuando regresemos a CMI, emisión del mediodía. Después de una década regresa al poder el partido del expresidente panameño Ricardo Martinelli. Ya volvemos. Continuamos en CMI, emisión del mediodía, y vamos con Joan Avellaneda y la controversia del día. Joan, buenas tardes. Buenas tardes. Para este jueves 9 de mayo en la ciudad de Kingston, en Jamaica, está programada una audiencia especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el fin de escuchar a la presidenta de la Jurisdicción Especial de Paz, Patricia Linares, y a otros miembros de la JEP, quienes solicitaron esa reunión. El encuentro en Jamaica provocó el malestar en el gobierno, que a través del canciller Carlos Holmes Trujillo pidió formalmente a la CIDH cancelar la cita al considerar que la JEP no cuenta con la personería ni con la capacidad jurídica exigida. Por un lado, hay quienes dicen que la JEP debe continuar con la iniciativa y exponer ante un organismo internacional la situación que enfrenta en el país tras la firma del acuerdo de paz sin una ley estatutaria que le permita funcionar a fondo. Por el otro, algunos argumentan que la JEP se equivoca con esta movida, pues los asuntos domésticos no se exponen en instancias internacionales. Por ello le consultamos a nuestros seguidores el tema con la siguiente pregunta. ¿Usted cree que la JEP debe seguir adelante con la audiencia informativa que solicitó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o debe cancelarla tal como le solicitó el gobierno? El 70% cree que hay que asistir ante la CIDH, el 30% cree que hay que cancelarla. Hasta el momento hemos registrado 2.467 votos. Veamos ahora las opiniones de nuestros televidentes en la cuenta de Twitter, @CMI La Noticia, y en la cuenta de Facebook del Canal 1. Por aquí está el comentario de Río que dice: debe asistir porque el gobierno le han hecho la guerra por todos los lados y uno no se puede dejar matar sentado esperando a que llegue. También tenemos el comentario de Jesús que dice: sí a la JEP, gesto humanitario con la víctima por audiencia pública. Por acá está Joseph que dice: que vayan a mostrar el gran fracaso que es la JEP y cómo los altos mandos narcoterroristas se burlan de las víctimas de Colombia y de la comunidad internacional. Por último tenemos a Frupro que dice: pero ¿cuál es el miedo? ¿Por qué el dolor de estómago? Cada día más me convenzo que debemos apoyar a la JEP Colombia. La verdad es importante para una nación. Sigan opinando y votando con el hashtag controversia del día en @CMI La Noticia y @Canal 1 Colombia. Mañana analizaremos un nuevo tema. Sigan con más información en CMI, emisión de mediodía. Con un estrecho margen, Laurentino Cortizo ganó las elecciones presidenciales en Panamá. El partido del expresidente Ricardo Martinelli regresa al poder después de una década. Voy a defender los intereses de Panamá y hacerlos respetar. Con un estrecho margen de 2 puntos, Laurentino Cortizo fue declarado virtual ganador de las elecciones presidenciales de Panamá. El Tribunal Electoral de Panamá anunció que con más del 95% de las mesas escrutadas, el candidato socialdemócrata ganó las elecciones presidenciales de Panamá con 33% de los votos, seguido de Rómulo Roux con 31%. Cortizo aseguró que en su gobierno no habrá tratos especiales para nadie. Hoy les repito, en Panamá no habrán intocables, ni aunque sean ministros, ni grandes empresarios, ni diputados, ni el presidente. El derechista Rómulo Roux, apoyado por el expresidente detenido Ricardo Martinelli, no le cree a los resultados, por lo que pidió revisión de todas las actas. Sin embargo, el mismo exmandatario Martinelli felicitó a Cortizo. Quiero felicitar a Nito y al Partido Revolucionario Democrático por su victoria extraoficial. Tienen una gran responsabilidad de volver a unir a los panameños y sacarnos del hueco al que nos metió Varela. Nito, como se le conoce a Cortizo, también aseguró que uno de sus compromisos principales será el de rescatar el nombre de su país, salpicado tras el escándalo de los Panama Papers. Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, instó a los militares a apoyar al país. Esto después de que el canciller Jorge Arreaza afirmara estar listo para un ataque militar de Estados Unidos. Que se pongan del lado del pueblo, de su familia, de su gente, de su país, del ejército de Bolívar, de Páez, de las raíces libertarias de nuestro ejército. Yo no pretendo que se pongan del lado de Juan Guaidó, ni de la Asamblea Nacional, no señor, del lado de la Constitución.
Con estas palabras, el autojuramentado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, instó a ponerse a los militares del lado correcto de la Constitución. Esto en medio de una creciente tensión política que divide al país. Esto ocurre en momentos en los que el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Jorge Arriaza, se reunió con su homólogo ruso Sergei Lavrov y afirmó que Venezuela ya está preparada para resistir un ataque militar de Estados Unidos si no se llega a un acuerdo pacífico. Si optasen por la vía militar, tenemos una fuerza armada, un pueblo, una milicia nacional que estaría en capacidad no solo de resistir y de dar la batalla, sino incluso de vencer y derrotar a cualquier ejército poderoso que sea en el mundo. Ojalá que ese escenario nunca ocurra. Todo esto se presenta luego de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, asegurara que Nicolás Maduro ya no tiene la capacidad para gobernar. Además, Pompeo instó a los rusos a que se retiren del país petrolero. Arriaza envió un mensaje a Estados Unidos donde reafirma la disposición de Venezuela para un diálogo. El presidente Nicolás Maduro insiste en que el diálogo es la única opción. No es como dice los voceros de Estados Unidos. Todas las opciones están sobre la mesa, pero no contemplan el respeto al derecho internacional, no contemplan en esas opciones el respeto a la Constitución venezolana. Después de su reunión con Arriaza, el ministro de Relaciones Exteriores ruso Sergei Lavrov se reúne con el secretario de Estado de Estados Unidos para abordar la crisis de Venezuela. Un pasajero grabó el angustiante aterrizaje de emergencia de un avión ruso que se incendió presuntamente por la caída de un rayo. La emergencia deja hasta el momento 41 personas muertas. Este es el impresionante video que registró uno de los pasajeros a bordo del avión Sukhoi Superjet 100 perteneciente a la aerolínea Aeroflot, minutos después de aterrizar de emergencia tras registrarse un incendio a bordo presuntamente causado por un rayo. Allí se pueden escuchar los gritos de horror y desesperación que vivieron las cerca de 78 personas a bordo que viajaban rumbo a la ciudad de Murmansk. El viajero muestra cómo uno de los motores del avión queda completamente cubierto por el fuego. Las autoridades rusas informaron que al menos 37 personas sobrevivieron, mientras que otras 41 murieron. Ante la emergencia, el presidente ruso Vladimir Putin extendió sus condolencias a los familiares de las víctimas, además de ordenar una investigación a fondo de la catástrofe aérea. Sigue la tensión en Gaza tras un alto al fuego tácito entre el ejército israelí y las milicias palestinas, después de la escalada de violencia más grande desde 2014, que deja cerca de 29 muertos. Luego de un violento fin de semana en la Franja de Gaza que se cobró la vida de más de una veintena de palestinos y de otros 4 soldados israelíes, el primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que la operación en esa zona no ha terminado, pese a una tregua alcanzada por ambas partes en conflicto. Egipto, Qatar y Naciones Unidas unieron sus esfuerzos para alcanzar un acuerdo entre las milicias palestinas e Israel, que hoy han devuelto la calma después del peor pico de violencia desde 2014. El alto al fuego comenzó a las 4:30 de la mañana, hora local, cuando las sirenas antiaéreas dejaron de sonar en Israel, y horas más tarde el ejército anunció el levantamiento de las restricciones a la población civil. La escalada de tensiones llega luego de que miembros de Hamas lanzaran cerca de 690 cohetes hacia el sur de Israel, de los cuales 240 fueron interceptados por el sistema de defensa contra misiles, un acto que llevó a la inminente respuesta de Israel, que bombardeó unos 350 objetivos de Hamas y la yihad islámica. Una jornada de incertidumbre vivió el mercado bursátil del mundo tras las fuertes caídas registradas en las bolsas de Europa, Asia y Estados Unidos, luego de que Donald Trump amenazara a China con una nueva serie de aranceles a partir de este viernes. Tras el sorpresivo anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de subir los aranceles a productos chinos a partir del próximo viernes del 10 al 25%, las bolsas en el mundo registraron una fuerte caída que revive los temores de una desaceleración global.
Las acciones que más bajaron fueron las de compañías tecnológicas, que padecerían mayores retrocesos si empeora el pulso comercial entre las dos potencias. Los índices bursátiles cayeron vertiginosamente en la China continental. Shanghái perdió el 5,58% y Shenzhen el 7,56%, Hong Kong menos 2,9% y el yuan, la moneda china, sufría a media tarde una caída de más del 0,40% frente al dólar. En su primera reacción, la administración china no cerró la puerta a las negociaciones e indicó que su equipo se sigue preparando para viajar a Washington. 至于中美经贸磋商，大家都知道已经进行了10轮，取得了积极进展。我想当务之急，我们还是希望美方能够同中方共同努力，相向而行，争取在相互尊重的基础上，达成一个互利双赢的协议。这不仅符合中方利益，也符合美方利益。 Desde la reunión en diciembre entre Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping, ambas potencias económicas habían prometido no imponerse mutuamente aranceles. Estados Unidos está enviando un portaaviones a Medio Oriente como un mensaje de advertencia al gobierno de Irán. El consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, anunció que Estados Unidos está desplegando un portaaviones y bombarderos en Medio Oriente como un mensaje al régimen de Irán. En respuesta a un número de indicaciones preocupantes y crecientes, Estados Unidos está desplegando la unidad de batalla del portaaviones Abraham Lincoln a una fuerza de bombarderos al Comando Central estadounidense en la región para enviar un mensaje claro e inequívoco al régimen iraní de que cualquier ataque a los intereses de Estados Unidos o a los de nuestros aliados será respondido con una fuerza implacable. La declaración no indica específicamente por qué se está llevando a cabo el despliegue ahora, pero se producen momentos en que tiene lugar una escalada mortal entre palestinos con base en Gaza e Israel. Todo esto se da luego de que Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, denunciara la presencia de iraníes en Venezuela para apoyar la dictadura de Nicolás Maduro y aseguró también que Washington desea que el país petrolero restaure su propia democracia sin ayuda de externos. Bienvenidos, esto es Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. Comenzamos con lo bueno. Las buenas noticias llegan hoy desde el Reino Unido con el nacimiento del primogénito de los duques de Sussex. A través de un documento oficial, la Casa Real anunció que el príncipe Harry y Meghan Markle tuvieron un varón que pesó 7 libras y ambos se encuentran bien. Aún no se conoce su nombre y en los próximos días será presentado. El recién nacido es el bisnieto de la reina Isabel y ocupa el 7º lugar en la línea de sucesión al trono de la corona británica. Lo malo, la noche violenta en Bogotá que dejó 4 personas muertas. Uno de los hechos se registró en Suba, en un paradero del SITP, donde un hombre de 43 años recibió un golpe en la cabeza que le produjo la muerte, al parecer en un caso de intolerancia. En Usme, 2 hombres perdieron la vida al recibir impactos de bala por parte de hombres en motocicleta. Y en Kennedy, una mujer fue encontrada sin vida en la calle. Las autoridades investigan estos crímenes. Y lo feo, el múltiple choque en la vía Maicao-Riohacha que dejó 2 personas muertas y varias heridas. El accidente se registró entre 3 buses de servicio intermunicipal que cubrían la ruta entre Barranquilla y Maicao y varios carros particulares. Algunas de las personas quedaron atrapadas en los vehículos. La primera hipótesis indica que uno de los buses se habría quedado sin frenos, ocasionando este siniestro. Los organismos de socorro atienden la emergencia. Hasta aquí lo bueno, lo malo y lo feo. Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. Lisa, gracias. A esta hora avanza la marcha de silencio en Río Sucio, Chocó. Cientos de indígenas de la comunidad indígena Embera del Tuandó, Huonán, Dóvida, Tule, Zenú y Catío del Bajo Atrato se movilizan para condenar el asesinato de su líder Aquileo Mecheche. Los indígenas exigen garantías de seguridad para el territorio amenazado por la presencia de grupos armados y la no presencia del Estado. Hasta aquí las noticias en CMI, emisión del mediodía. Gracias por acompañarnos. Continúen con ¿Qué culpa tiene Fatma Gul? Y a las 9 de la noche no se pierda la emisión central de CMI. Que tengan una muy feliz tarde.